Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más aquí a la cadena de bloques, y hoy vamos a hablar de tema de actualidad y tema típico a la vez. Vamos a hablar de Bitcoin y Ucrania, vamos a hablar de Bitcoin y las guerras, vamos a hablar de Bitcoin en tiempos de crisis. Pero antes de meternos en todo esto, vamos a llevar a cabo unas actualizaciones. Últimamente no me está siendo posible grabar los noticieros, estos resumen de semana, los viernes, pero bueno, volverán en cuanto me sea posible. Dicho esto, recordaros que hoy, por la tarde, más o menos sobre las 8 aproximadamente, 8 o 9 de la tarde-noche, dependiendo de dónde estéis, pero vamos, horario España, tendréis, aquellos que seáis suscriptores de la newsletter, tendréis la newsletter de hoy hablando de la dependencia de terceros, ¿sabes? El depender de terceros de mil formas, ya veréis los que estéis suscritos a la newsletter, pues hablaremos de un montón de cosas respecto a ese tema. Y actualizaros también el estado del libro, ya sabéis, el libro que tengo pendiente de terminar de corregir, de terminar de añadir unas cosillas que creo que efectivamente, como os dije, creo que os lo comenté en el anterior podcast, estará disponible a finales de este mes, con lo cual estamos a entre 1 y 2 semanas de tenerlo ya ahí disponible. Con lo cual, bueno, pues ya sabéis, la adicción a la insostenibilidad, que creo que es un título que a lo mejor refleja muy bien cosas que estamos viviendo últimamente, sobre todo, ¿no? en un país como España, pues creo que es interesante. Ya os iré comentando más cositas al respecto cuando esto esté listo. Y recordaros, como siempre, que si queréis comprar Bitcoin sin dar datos, o sea, de KIC, rellenar el típico cuestionario, ¿no? Con nombre, mandar fotos del DNI, etcétera, aunque sí que tendréis que poner vuestros datos bancarios porque tendréis que hacer una transferencia. Para DCA es muy cómodo, ya sabéis que lo podéis hacer a través de Relay, esta aplicación suiza, con el código DiegoLCB, todo en mayúsculas, y así apoyáis el podcast y a la vez os lleváis un pequeño descuento en las ya pequeñas comisiones que tiene esta plataforma. Y dicho todo esto, vamos a meternos en el tema de hoy. Vamos a meternos en el tema de Bitcoin en las guerras, Bitcoin en Ucrania y Bitcoin en tiempos de crisis. Y es que al final, en una guerra, ¿no? Lo que se buscan son alternativas a la preservación, digamos, o al poder asegurar los activos de una persona, ¿no? Al final, una situación de guerra como la que estamos viviendo estas últimas semanas en Ucrania, lo que hace es, digamos, favorecer, ¿no? O incluso, ya no favorecer, sino que la gente busque este tipo de alternativas por necesidad. Con lo cual, hemos visto, por ejemplo, como incluso el gobierno, ya no la gente, ya no el usuario, ya no la sociedad, sino el propio gobierno ucraniano, hacer un llamamiento, ¿no? Ser el primer gobierno en solicitar, ¿no? Hacer publicaciones por Twitter solicitando donaciones, y no donaciones cualquiera, sino donaciones en cripto, ¿no? Donaciones en Bitcoin. Luego sí es verdad que también han utilizado pues Ethereum, Tether, etcétera, y ahora ya pues un montón más, pero realmente donaciones en criptoactivos. A nosotros el que nos interesa es Bitcoin. Y tengamos en cuenta que es el primer estado, el primer país que se ha puesto a solicitar financiación para una guerra en este tipo de activos. Y esto creo que es interesante, ya que no está pensado para ello, ¿no? Ahora nos meteremos en esto. Creo que ya llevan recaudados más de 50 millones de dólares. No creo que sea una cantidad significativa, ¿no? Para el tamaño de un estado, ¿no? Pero, bueno, es un método de financiación y al final 50 millones, pues tampoco es una cifra del todo desdeñable, ¿no? Con lo cual, bueno, y en tiempos de guerra y crisis, menos. Con lo cual, lo primero es entender que evidentemente Bitcoin no nace con este fin, no nace con el fin de proporcionar financiación a ningún estado para ningún motivo, es decir, da igual que el estado en cuestión busque financiación para elevar la calidad de vida de la gente o financiar una guerra. Da igual el motivo, Bitcoin no nació para financiar estados. Pero bueno, es otro caso de uso que se le ha encontrado a Bitcoin y a otras criptos, sino que nació para proteger en primera instancia, digamos, el patrimonio de la gente de cualquier gobierno, de cualquier estado, ¿no? Es decir, para
ser ajeno y vivir en un entorno externo al control de estados y gobiernos de ningún país, y algo que te permita pues esta movilidad, ¿no? Esta facilidad de movilidad, digamos, bueno, global o internacional, de la que ahora después hablaremos. Entonces, en situaciones en las que se generan problemas como los que estamos viviendo en esta guerra, ¿no? Que hay dos partes, ¿no? Está al lado de los problemas ucranianos, ¿no? Los problemas que tiene Ucrania y la sociedad ucraniana, que es, bueno, en una primera instancia, que el gobierno necesita dinero, ¿no? Bueno, o sea, el problema del gobierno es que evidentemente necesitas dinero para financiar la defensa de tu territorio, etcétera, con lo cual de ahí este nuevo caso de uso que hemos visto, ¿no? El de donaciones para financiar la guerra de un Estado, o la defensa ante una guerra de un Estado, y luego problemas de la gente. Evidentemente, si tú estuvieses en una nación atacada, si vivieses en Ucrania, bueno, pues corres básicamente como dos grandes frentes de peligros. El primer frente viene de tu propio gobierno, o sea, viene de tu aliado, ¿no? Bueno, lo que debería ser tu aliado, ¿no? El que se supone que te está defendiendo, que es tu gobierno, que evidentemente puede incautarte bienes, ¿no? En pos de conseguir fondos para la defensa del territorio, pues te podría llegar a, bueno, pues incautar cuentas, casas, propiedades, etcétera, ¿no? Cualquier cosa que el gobierno considerase necesaria para mantener su territorio, o cualquier otro aspecto que considere importante, pues podría simplemente expropiártelo y así tener el control sobre él, y con lo cual esto pues para ti es un problema. Y luego el segundo de los frentes a los que tienes que hacer frente, valga la redundancia, es que, claro, estás en guerra, con lo cual si en este caso los rusos llegan a tu territorio, pues evidentemente puedes ser expoliado, puedes ser robado, ¿no? Tu casa, ¿no? En caso de guerra, pues evidentemente aquella nación que conquista a otra, pues muchas veces, si no todas, unas veces en mayor o menor medida, pero evidentemente va a querer extraer bienes, va a querer extraer riqueza de la nación conquistada, con lo cual es también probable, ¿no? O bueno, más que probable, posible, aunque creo que no es una locura decir probable, que bueno, que parte de tus bienes, alguna propiedad tuya o cualquier otro tipo de activo, o parte de tu patrimonio, sea requisado, sea robada, sea enviada a Rusia, se la quede a alguien, ¿no? de los ganadores de la guerra, ¿no? De los invasores. Con lo cual estos son dos frentes que tiene que hacer, digamos, dos frentes de conflicto que tienen los ciudadanos respecto a su patrimonio en Ucrania. Y ahora en Rusia también hay frentes. El primero es el gobierno ruso, que evidentemente pues también tiene problemas, ya que bueno, pues el conjunto de sanciones económicas impuestas por un montón de países a nivel internacional evidentemente le causan un daño a la economía rusa, ya no tanto al gobierno, ya que el nivel de afectar al gobierno ruso es menor que a la población, y ahora me explicaré, ya que creo que evidentemente las sanciones económicas, los que las pagan más duramente es la población, el conjunto de la población rusa, y no tanto la cúpula de gobierno de Rusia, ¿no? Evidentemente, si las transacciones Visa se bloquean, o si el sistema bancario acaba un poco colapsado, ¿no? Pues al final los que van a pagar gran parte del pato es la sociedad en general, y no es, o sea, es el ciudadano promedio ruso, no el gran dirigente ruso, ¿no? que está dirigiendo la nación. Con lo cual esto es un tema importante a destacar, pero también, evidentemente, el usuario, o sea, el ciudadano, digamos, medio ruso, también tiene que hacer frente a el siguiente problema, y es que todas esas sanciones lo que hacen también es, como ya hemos visto las últimas semanas, evidentemente, son varias cosas, entre ellas la devaluación del rublo, ¿no? Muchas veces, pues cuando estamos en un país, si estamos, por ejemplo, pues en la Unión Europea, ¿no? Bueno, en algún país que tenga el euro, más en concreto, pues es normal que parte de nuestro patrimonio, ya sea una parte más grande o menos grande de nuestro patrimonio, esté almacenada o esté, digamos, en euros. Si estamos en Suiza, pues en francos suizos; si estamos en Estados Unidos, en dólares; o si estamos en Rusia, en rublos, ¿no? Con lo cual,
Claro, si el rublo de repente, por una situación de guerra, sufre una devaluación extrema, digamos que nosotros nos hemos podido quedar atrapados, ¿no? en los rublos y estar viendo cómo se nos desangra nuestro patrimonio. Iba a decir poco a poco, pero más bien muy rápido. Así que, claro, la idea de conseguir cambiar esos rublos por otro bien que no se devalúe, o que no se devalúe a esos niveles, ¿no? Que a lo mejor tenga más, bueno, digamos, fluctúe más de precio, sea un activo más inestable, entre comillas, en situaciones normales, ¿no? Porque entendemos que una moneda como el euro es más estable o digamos que fluctúa menos que el Bitcoin, por ejemplo, en situación normal. Pero claro, en situaciones de guerra, ¿no? Si hubiese una guerra en Europa tendríamos que ver, ¿no? Cómo fluctuaba el euro, ¿no? Como está pasando ahora con el rublo. Con lo cual puede ser muy interesante intercambiar tus rublos por Bitcoin y, digamos, escapar así de la situación del rublo, escapar así de, ¿no? de esa trampa de estar atrapado en el rublo que tenías, y con ese activo además tener una facilidad de movilidad tremenda, como ya hemos visto. Esto ya no es solo para el usuario ruso, ¿no? Para el ciudadano medio ruso, que te, ¿no? digamos que te permite, si tú quisieras de repente emigrar a otro sitio o operar con Bitcoin, te da unas facilidades enormes, ya que tu patrimonio es muy fácilmente movible, digamos, no se puede transportar muy fácilmente, no es un cargamento de oro, ¿no? Evidentemente, con lo cual, bueno, no es un cargamento de oro que tendrías que mover físicamente, o no es rublos, no es algo que esté en el sistema bancario tradicional, que tendrías que mover por el sistema bancario tradicional, que evidentemente, como ya hemos dicho, en una situación así y como están digamos, las sanciones económicas internacionales, pues puede ser complicado, ¿no? Puede ser que tu sistema bancario no esté funcionando como deba, puede que no te dejen hacer ciertos movimientos, o puede incluso que tengas limitaciones a la hora de hacer movimientos, o incluso prohibiciones de hacer movimientos, ¿no? Ya veíamos que Rusia había ya empezado a decretar algunos límites para sacar dinero en efectivo, con lo cual eso ya nos va indicando que la situación pues no es la mejor del mundo, ¿no? Cuando te empiezan a prohibir hacer cosas con tu dinero, ¿no? O te marcan límites diarios, semanales bueno, o totales, pues entendemos que no es algo positivo. Y luego por la parte del gobierno ruso, o sea, de ucraniano, quiero decir, volviendo al caso de Ucrania, tenemos que si el gobierno ucraniano, ¿no? tuviese un montón de Bitcoin, ¿no? Si tuviese gran parte del patrimonio de Ucrania en Bitcoin en vez de en líquido, yo que sé, en reservas de oro, por ejemplo, claro, Rusia no podría fácilmente hacerse con esa riqueza de Ucrania. Es decir, Ucrania no tendría que transportar ese oro fuera del país, pudiendo así ser interceptada por los rusos, ¿no? Si tú al final pues tienes que huir de un país con las reservas de oro, las tienes que sacar de algún modo, ¿no? Ya sea en helicóptero, que te lo pueden derribar, ya sea en avión, que estamos en el mismo caso, ya sea con convoyes, ¿no? En convoy, con un montón de camiones y transportes, etcétera, que también pueden ser interceptados, etcétera, sino que tú directamente puedes mandárselo a un aliado. Es decir, si en este caso pues Ucrania considera que a lo mejor la OTAN podría ser aliada, o algún otro país que podría ser aliado suyo, pues podría transferirle gran parte de su patrimonio y poner así a salvo de Rusia toda esa riqueza, o incluso destruirlo. Es decir, si todo estuviese sujeto a unas claves privadas y tú destruyes esas claves privadas, pues has destruido toda esa riqueza o sea, es decir, imposibilitas a Rusia la opción de quedarse con ello. Con lo cual, el incentivo de Rusia para extraer riqueza de ti, si es que ese es uno de sus objetivos en la guerra, desaparecen, ¿no? O se ven comprometidos, ¿no? O se ven bastante más difíciles de cumplir que si tuvieses, pues eso, unas reservas en oro o en cualquier otro activo. Y dicho esto, y como hemos mencionado al principio, ¿no? El caso de Ucrania, que estaba recibiendo un montón de donaciones para financiar al gobierno y a parte de organizaciones militares del país, pues todo esto viene un poco por esta innovación que se ha hablado siempre, de que en tiempos de guerra la innovación tecnológica, ¿no? Ya sea en el campo de la medicina, en el de la ingeniería, en otros muchos, pues siempre se ve, digamos, como acelerado o
bueno, sí, hay un incentivo muy grande a mejorar todos estos aspectos. Y ahora, con estas alternativas que a lo mejor antes en otras guerras no estaban tan presentes, se ha visto reflejado, ¿no? Hemos visto cómo estas alternativas de financiación de estados, de estados o de personas, insisto, porque una persona puede coger y rápidamente, digamos, escapar a esa situación convirtiendo todo su patrimonio o gran parte de su patrimonio a esta clase de activos, ¿no? A Bitcoin, por ejemplo, y huir de estas situaciones que se están dando en estos países, y a la vez le dan una gran movilidad. Tú supongamos que eres un ciudadano ucraniano y ahora ya, antes hace 30 años no podías, hace 20 tampoco, pero hoy en día puedes coger tu cuenta del banco, aunque te marquen unos límites, pero supongamos que puedes extraer en un par de días con los límites que hay un poco más o menos la mitad de lo que tienes en líquido o algo más, convertirlo a Bitcoin y simplemente pues emigrar, ¿no? Como refugiado, y desde a donde hayas emigrado tener acceso a todos esos fondos que has conseguido convertir a Bitcoin solo porque pues te has memorizado, ¿no? Una clave privada, o te has llevado contigo un libro en el que has subrayado unas palabras clave que componen tu semilla, ¿no? Tu frase de recuperación, digamos, con lo cual digamos que es fácil transportar parte de tu patrimonio, o ya digo, la totalidad de tu patrimonio, fuera. Te da una libertad de desplazamiento con tu patrimonio muy grande, ¿no? No está, digamos, located, no está digamos, fijo en un sitio, no depende de una entidad o de un banco ruso, no depende de unas cámaras de seguridad en un X sitio, sino que está disponible para ti, estés donde estés, siempre y cuando tengas acceso a ello desde donde te encuentres, con lo cual pues tú podrías emigrar a cualquier otro país y desde allí tener acceso a esos fondos, evidentemente sujetos a las variaciones de Bitcoin, pero siempre tendrías acceso a ellos. Y por eso esto me parece clave, me parece que es una de las grandes novedades e innovaciones que a lo mejor nos sorprenden de aquí a X años, y ya digo, ya no tanto por el tema de la financiación de los estados, que como digo no es no es el kit de la cuestión y no es para lo que Bitcoin nació o existe, pero me parece interesante que ya se ha dado ese primer caso, ¿no? Ese primer estado, en este caso Ucrania, que ha pedido financiación oficialmente, el gobierno ucraniano, no que se haya recaudado por fuentes privadas o por organización, no, el gobierno ucraniano pidiendo oficialmente donaciones y recaudación para, digamos, sobrellevar la defensa y esa guerra, ¿no? Por medio de Bitcoin, por ejemplo, con lo cual me parece que es una vía de innovación, como hablaba, de estas que se dan en la guerra, que es explorable, que veremos en qué acaba los próximos años. Esperemos que en casos de guerra se tenga que usar poco, pero como decía, el lado que sí que es interesante es este lado del ciudadano, que evidentemente tiene ahí una posibilidad, una opción que le hace muy fácil, entre comillas, escapar, ¿no?, a este tipo de circunstancias y poder poner a salvo su patrimonio, que al final es lo que a todos nos interesa, sin tener que depender de un Estado o de un gobierno en concreto, o de entidades bancarias, de digamos, penalizaciones extranjeras, ¿no?, de todo este tipo de medidas que interpongan otros países en contra del tuyo, etcétera. Con lo cual considero que es algo interesante, es algo que tenemos que tener en cuenta, que es una visión que se tiene que ver, un aspecto a tener en cuenta de este conflicto que estamos viviendo. Y espero que este breve podcast sobre el tema, será algo más corto que el resto, pero me parecía interesante hacer esta reflexión y hablar un poco sobre este tema, os haya resultado interesante, ¿no?, la comparativa de qué ventajas ofrece tener tu patrimonio en Bitcoin, por ejemplo, frente a tenerlo en oro o en fiat, dependiendo de la movilidad física del oro o de la capacidad de movilidad que te den los bancos de un determinado país en determinadas circunstancias de guerra o crisis, frente a, como digo, tenerlo en Bitcoin, ¿no?, que al final pues no depende de todas estas cosas, aunque sí que está sujeto, entre comillas, a una mayor volatilidad. Ya digo que en tiempos de guerra eso está por ver, ¿no? La volatilidad del rublo las últimas semanas ha sido una auténtica locura. Así que, como digo, espero que os haya gustado, como siempre, que os haya resultado interesante, que hayáis aprendido algo sobre todo, que es lo más importante, y nos vemos próximamente en un nuevo pod de la cadena de bloques.